Muy buenos días, Leticia, bienvenida. Ay, encantada de estar aquí contigo y de compartir este momento, este espacio y lo que pueda surgir. Genial. Bueno, para empezar, te iba a proponer lo siguiente. Imagínate que aquí en la videollamada hubieran otras personas, no solo tú y yo. ¿Mm? Que una de esas personas fuera un familiar tuyo. Ujú. ¿Cómo te presentaría? ¿Qué le diría de mí? Sí, esa persona, ¿qué diría de ti? ¿Cómo me presentaría Leticia? Bueno, pues diría que Leticia es una mujer apasionada por su trabajo, una mujer creativa, resolutiva, que ama la infancia, que tiene un compromiso con las familias para poder llegar a esos niños, niñas y adolescentes a que puedan conocerse mejor a nivel emocional y poder ser personas suficientemente autónomas, que se amen a sí mismas y que pues puedan tener la vida que les haya tocado tener pues de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que podría decir eso o me gustaría que dijeran eso de mí. Qué bonito, qué bonito. Me gustó un montón saber que has tenido una etapa de tu vida en la que has estado vinculada a protección, aunque realmente todo lo que haces es proteger, ¿no? Lo que traslada. Pero si tuviéramos un chico o chica de ese recurso en el que estuviste en aquella época, ¿cómo te presentaría a ti? ¿Qué Pues diría de ti? mira, te puedo contar una experiencia brevemente que era un deseo que había en mi corazón y que se pudo cumplir no hace mucho. Claro, yo vengo de la protección porque yo he estado en centros de menores en Guatemala, conociendo muy de cerca la herida del niño cuando desconocía que desde la educación emocional se podía favorecer la resiliencia de ese niño. Y entonces pues se funcionaba mucho con conductismo, premio-castigo, para reconducir la conducta. Luego ya fui entendiendo y desde esa sensibilidad que el niño me transmitía me fui haciendo preguntas y fue cuando fui descubriendo que desde otra mirada se podía llegar al corazón herido de ese niño. Pero sí que hace 20 años, que fue cuando estuve en cooperación trabajando directamente con la herida, y yo siempre me preguntaba, ¿no? Esos niños que han crecido, si algún día me los encuentro, me encantaría preguntarles qué recuerdan de mí. Y hace un año tuve la oportunidad de volver a Guatemala porque un colegio me invitó a participar en unas jornadas, unos eventos que organizaban y querían que yo impartiera la formación desde la parentalidad positiva. Para mí fue un regalo de la vida porque dije, voy a volver al país donde he estado, donde he vivido, donde conocí a mi marido, con el que he creado una familia y después de 20 años seguimos acompañando a nuestros hijos ya mayores, adolescentes, jóvenes, ¿no? Ya no son bebés ni niños, pero bueno, seguimos haciendo esa labor de acompañamiento emocional que nunca termina. Y entonces tuve la oportunidad de reencontrarme con una niña que era muy especial para mí, que ya es una mujer, que está casada, que tiene sus hijos, y entonces le escribí, pues, por Facebook, ¿no? Y le dije, oye, mira, estoy aquí en este colegio, Guatemala es muy grande, pero no sé qué tan cerca estás, que si te puedes trasladar. Y me dice, estoy a 8 minutos de mi casa. Digo, me parece lo máximo, porque es como ir al norte de España y poder estar en el sur, en cualquier parte, y estaba a 8 minutos de su casa. Le dije, pues vente, que te quiero saludar. Tuvimos un encuentro y entonces pudimos hablar de cosas que habíamos vivido hace 30 años, yo como educadora referente y ella como niña, ahora ya mujer. Y entonces le pregunté, sí que quisiera saber qué recuerdas de mí, porque claro, yo a lo mejor recuerdo una parte que no me gusta de mí y que he ido mejorando con el tiempo, una parte más inmadura, que trabajaba desde el conocimiento que tenía. Yo con los años he ido aprendiendo, madurando y entonces tengo una visión mejorada de mí, pero quizás la que recuerdo, quizás no me gusta tanto. Y entonces ella me dijo, usted siempre nos trató bien. Esa fue la frase. Usted siempre nos trató bien. Claro, para ella fue bonito reencontrarse con su educadora referente y para mí fue súper sanador decir, bueno, a pesar de todos los errores que creo que pude cometer, claro, con la mirada que tengo ahora, yo me analizo y Claro. digo, es que esto es mejorable, esto es inaceptable. O sea, vamos, yo a mí misma me analizo con una mirada compasiva, amable, cuidada, pero no dejo de ser crítica con los hechos. Exacto. Para mejorar. Y claro, y probablemente la gente dirá, no, bueno, pero ¿qué es lo que hacías? Bueno, pues para mí, por ejemplo, hacer un mal uso del castigo ya es algo muy mejorable, que tampoco hace falta pensar en otra cosa. Sí, Pero
el mensaje de ella era, usted siempre nos trató bien. Bueno, pues eso puede responder a la pregunta que tú me haces de qué diría un niño o una niña que pudo estar conmigo, ¿no? En una época en la que pude estar en protección y que una vez que ha crecido tiene un recuerdo, que es lo que siempre decimos, ¿no? Cuidemos porque los niños se quedan con lo que ven, ¿vale? Pero sobre todo con lo que les hacemos sentir, ¿no? Esa frase, ¿no? Que es, ¿qué les hace sentir? Bueno, pues muchas veces les hará sentirse seguras, cuidadas, amadas, y otras veces, si manipulas tu enfado, pues puede que les haga sentir miedo, inseguridad, pero si todo eso lo vamos trabajando y se puede reparar la relación, pues puedes explicarle al niño que a lo mejor la forma en la que le has tratado tiene que ver más contigo que con él, que él en realidad no ha hecho nada tan grave como para que yo me haya desbordado de esta manera, pero bueno, que yo también estoy aprendiendo. Total. Entonces, bueno, pues si añadimos la reparación a situaciones emocionalmente intensas, bueno, pues ahí estamos cuidando el corazón del niño. Muy bien. Genial, pues ya que te conocemos desde lo esencial, desde lo que no es visible a los ojos, te voy a proponer un juego en el que te voy a decir una frase y tú la vas a completar. ¿Vale? Y al final del todo vas a elegir tú una frase que crees sobre la marcha y la voy a completar yo. Venga. La primera frase. Mis emociones son legítimas. ¿La educación emocional necesita? Más práctica. ¿Las personas y las emociones? Son maravillosas. ¿Un mundo sin emociones? No es un mundo. ¿Me equivoqué o equivoco cuándo? No reflexiono lo suficiente. Y ahora te toca a ti hacer la frase para mí. ¿Cuántas te hago? Una. No te puedo dar tanto chance. No. Vale. ¿El cerebro de un adolescente necesita? Amor. Te puedo hacer más frases si quieres. A mí la creatividad No, te veo que también eres muy creativa. Vale, ahora vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista con una pregunta. Porque el otro día, dando una formación, esto que te voy a preguntar, lo escuché. Y o sea, estando tanto tiempo trabajando en infancia y familia, en intervención directa con chicos, chicas, niños, niñas, se me había olvidado el mundo del adulto. Y me encontré, la pregunta es, ¿qué cara pones cuando escuchas a alguien decir que eso de las emociones es una tontería? Bueno, yo he aprendido a ponerme en el lugar de la persona que no está preparada para entender que la educación emocional es una ciencia, porque en los últimos años quizás el concepto se ha ido como pervirtiendo, se ha ido como dañando. Entonces, hace como 10 años yo me veía con la necesidad de explicar esto es educación emocional, es una ciencia, hay evidencia científica, tiene unos beneficios en la adolescencia, pero después de 10, 15 años me veo en la necesidad de decir esto no es educación emocional. Entonces entiendo que haya personas que digan la educación emocional es una tontería porque quizás no tienen o la información actualizada o la información precisa que les permita diferenciar entre una educación sin límites y permisiva y una educación emocional con base científica. Entonces, cuando ellos dicen la educación emocional es una tontería o no sirve para nada o los chicos de hoy en día están así porque los padres educan así, yo entiendo que a lo que se refiere es a una educación emocional pero sin base científica, una educación que ha ido perdiendo el sentido con el tiempo. Entonces, si yo tuviera a esa persona delante, entonces le preguntaría, desde la curiosidad, le diría, vale, entiendo más o menos a qué te quieres referir, pero ¿tú qué entiendes por educación emocional? Y entonces probablemente llegaríamos a la conclusión de que lo que él entiende por educación emocional no es lo que yo entiendo y entonces tendríamos que ir aclarando conceptos para llegar pues a un entendimiento, ¿no? Pero siempre de una mirada compasiva porque ni tenemos la verdad, ni somos la verdad, sino que estamos descubriendo una pequeña parte de lo que es beneficioso para el ser humano y para las relaciones. Entonces, yo lo que no voy a hacer es ni imponer lo que pienso, ni creerme más o creer que sé más que esa persona que se hace sus preguntas, que está en su momento de desarrollo, pero sí que entendería que esa persona está respondiendo desde lo que él entiende por educación emocional y entonces pues, entendería que es una oportunidad para aclarar conceptos si esa persona realmente quiere tener esa conversación conmigo. Porque yo, esa frase que dice, ¿tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Yo quiero ser feliz, no quiero tener la razón. Yo razono, ¿vale? Pero no necesito imponer nada a nadie. Genial, pues muchas gracias. Genial. Ahora vamos a pasar a un siguiente bloque. Son algunas preguntas un poco extrañas. Están muy vinculadas a la temática,
A la vida seguro. Entonces, si están a la vida, estarán a las emociones. La primera de ellas es, ¿en qué contexto de la sociedad echas en falta que las personas vivan su emocionalidad de forma competente, mirando más allá del ámbito educativo? Sí, quizás podríamos decir que la medicina lo veo necesario porque cuando un médico, un doctor, una doctora tiene que dar una noticia, a lo mejor una enfermedad o un diagnóstico de cáncer, claro, la persona no está preparada para recibir algo así, aunque lo intuya, aunque le parezca, pero tiene que haber un acompañamiento emocional, porque la primera emoción que te viene es miedo. Cuando tú tienes miedo te paralizas, necesitas tener un acompañamiento o una persona que te acompañe, que reciba la información y que luego te la pueda explicar porque seguramente ya has desconectado. Entonces, para ese doctor que está muy acostumbrado a hablar desde lo impersonal, a lo mejor conectar con las emociones de miedo del paciente resulta un poco profesional, ¿no? Como que se tiene que mantener en una distancia y que empatizar le vuelve menos profesional. Entonces, hay también unas creencias en esa persona que cree que para ejercer la medicina tiene que desvincularse emocionalmente del paciente. Entonces, bueno, pues creo que una persona de la salud o bien en enfermería o en medicina, ¿no? Que están en contacto directo con personas que tienen que recibir diagnósticos o que tienen que hacer un proceso curativo, que sabemos que también todo el tema emocional puede facilitar o perjudicar el proceso curativo, ¿no? Bueno, pues creo que ahí podría estar bien. También considero que podría estar bien en lo que es en la abogacía, en abogadas que tienen que llevar custodias compartidas de separaciones en conflicto o alta conflictividad. Bueno, pues ahí también una mirada, ¿no? Emocional hacia cómo lo viven las partes, cómo lo viven los hijos, hijas. Bueno, pues ahí también creo que en esos dos podríamos hablar de más, pero sobre todo... Pero muy bien. Luego, parafraseando a lo mejor a filósofos como Byung-Chul Han, que luego te haré una pregunta. Imaginemos una sociedad que está enferma, sociedad contemporánea que está enferma. Para ti, ¿cuál sería la mayor dolencia de esa sociedad que está enferma? Bueno, pues podría decir que la soledad. La soledad. Claro, y además se puede explicar de la siguiente manera. Recientemente en Navarra se ha hecho un estudio desde la Cátedra de Inteligencia Emocional que tenemos y se ha preguntado tanto a docentes como a alumnado cuáles son un poco los mayores dificultades a las que se están enfrentando, ¿no? Y un poco lo que ha salido entre profesorado y alumnado es la soledad y el bullying, que también están como muy asociados también con los intentos de suicidio, que también sabemos que no es que hayan aumentado los suicidios, sino que han aumentado los intentos de suicidio, y detrás del suicidio siempre hay personas que no quieren sufrir, es decir, que se quieran morir, sino que no quieren sufrir, quieren dejar de sufrir. Entonces, sí que pienso que la soledad, y además tenemos esta investigación recogida en el libro La Buena Vida, que habla de que respondiendo al estudio más longevo que tenemos de felicidad, un estudio que lleva más de 85 años en movimiento, nos dice que las relaciones de calidad son las que nos hacen verdaderamente felices, las que nos hacen estar conectados emocionalmente con otras personas, nos hacen tener una buena relación con uno mismo, nos hacen tener un proyecto de vida, un ikigai, ¿no? Una vida con propósito. Entonces, una cosa es elegir estar conmigo mismo y es como una soledad elegida, además que se disfruta a tope y dices qué a gusto estoy, qué rato más agradable, he estado leyendo un libro, he estado haciendo algo que me gustaba. Sí. Y entonces es la soledad que no es estar solo, sino estar contigo mismo, y luego la soledad no elegida, que es la que al no crear esos vínculos y no poder tener esas relaciones de calidad, pues nos hace perder el sentido de la vida, ¿no? Muy bien, lo comparto. Cuando estábamos en la época del COVID, se habló mucho de la brecha digital. Y a mí siempre me ha llevado a reflexionar sobre, ¿y la brecha emocional? Para ti, ¿cuáles son las causas o las causas de la brecha emocional? En el COVID es verdad que salió un poco los recursos que cada uno tenían, ¿no? Entonces hubo personas que se pudieron adaptar mejor, porque quizás ya tenían una práctica, ¿no? En cuanto al desarrollo de su resiliencia, y entonces simplemente con sus recursos y sus capacidades pudieron adaptarse mejor. Hay personas que tuvieron muchas dificultades para adaptarse y luego a cada uno le afectó la enfermedad o las circunstancias de forma muy distinta, ¿no? Pero lo que
lo que yo sí veo es que conectar con las propias emociones cuando de niño no te han permitido expresarlas, te hace funcionar con lo que para ti tiene sentido. Entonces, hay personas que han aprendido a gestionar sus emociones a través de ser muy prácticos en la vida, resolver conflictos y evitar el contacto emocional para ir a la práctica y simplemente funcionar en algo más artificial. Entonces, entiendo que cuando hablamos de brecha emocional, que es la pregunta que tú me haces, yo lo que veo es que muchos adultos que no han dejado de ser sus propios niños, tienen dificultades para enfrentarse a situaciones de adulto con los pocos recursos que adquirieron de niños. Entonces, nos toca de adultos aprender un idioma que si lo hubiéramos aprendido de niños, pues sería un idioma fluido, pero ahora de adultos, pues tenemos una poca gramática y chapurreamos un poco, pero se ve claramente que no es un idioma mamau, natural, ¿no? En el que fluyas, ¿no? Entonces, lógicamente, uno tiende a hablar en el idioma materno, en el idioma con el que uno se siente cómodo. Entonces, claro, el adulto tiene que hacer muchos esfuerzos para enfrentarse a las adversidades de la vida desde un conocimiento emocional. Entonces, ahí es donde veo la mayor dificultad. Hay adultos que están haciendo desarrollo personal, que ahora adultos están entrando en introspección, que han aprendido que a través de la espiritualidad o la meditación, ¿no? Pueden entrar en paz interior. Y bueno, pues que cada uno va como buscando el camino, pero todos al final queremos llegar a lo mismo, ¿no? Y ese al autoconocimiento. Genial. Siguiente pregunta. Leyendo a Byung-Chul Han hay muchas referencias en las que habla de una sociedad en la que el positivismo está empezando a ser peor y más tóxico que el ser negativo. Y en el que también él configura que inclusive la depresión en la sociedad contemporánea actual, en Occidente, podría responder más al narcisismo que a lo que podríamos entender. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, volvería otra vez a preguntarme si estamos hablando de lo mismo, porque es verdad que hay gente que dice que el positivismo es, bueno, una forma de autoengaño, ¿no? Pero hay que entender que la psicología positiva es una ciencia y que el positivismo como autoayuda puede ser una actitud. Entonces, hay gente que en su forma de ser, en su temperamento y el carácter que han desarrollado, que ha configurado una personalidad, les lleva de forma natural a ver el lado bueno de las cosas, a ver el lado bueno de las personas, a no pensar mal de los demás, a sacar el lado positivo de una mala experiencia. Entonces, esa persona hace duelos rápidos, dice, bueno, pues este problema no me gusta, me duele, voy a ver cómo lo resuelvo, voy a ver si aprendo algo, pero es algo que de forma natural, por forma de ser, por aprendizaje de vida, lo va incorporando. Entonces, es, digamos, un rasgo de personalidad que le permite tener una fácil adaptación al conflicto, a la situación, a las circunstancias. Y entonces, bueno, digamos que su adaptación es funcional, es positiva. Pero hay otras personas que por forma de ser, tienden siempre al negativismo, a ver el lado negativo, a estar en queja, a quejarse de todo el mundo, hacia autocrítica. Entonces, bueno, pues quizás esas personas tienen que hacer ese esfuerzo y trabajarse un poco también pues con libros de autoayuda o con libros fáciles de leer, lecturas sencillas, ¿no? Trabajarse esa mirada. Entonces, a lo que voy es que no siempre frases fáciles como quien lo cree, lo crea, ¿no? O si tú quieres, tú puedes, ¿no? O si no puedes porque no quieres lo suficiente. Bueno, esas frases están bien para tenerlas en un cuadro bonito en el despacho y que sea algo inspirador. Pero luego hay que entender que hay gente que de forma natural ha desarrollado una mirada mucho más amable hacia el mundo, podrá tener mucho que ver en los apegos que ha desarrollado el primer año de vida, ¿no? El buen trato que ha recibido, el entorno en el que se ha desarrollado. Y entonces, digamos que esa mente está más preparada para adaptarse de forma funcional. Y hay otras personas que pues, quizás van a necesitar hacer esfuerzos para tener una mirada más positiva, porque si no su tendencia es, digamos, en general, en las relaciones y en el entorno y en su trabajo, siempre es mucho más negativa. Y eso al final le perjudica. Entonces, lógicamente, habría que diferenciar entre psicología positiva como ciencia y positivismo como actitud de vida, ¿no? En la que muchas veces hay gente que necesita unirse porque si no su tendencia es al negativismo. Y esas personas muchas veces no las queremos cerca. Ok, muchas gracias por la explicación. Sí, es un tema largo.
Escuchándote antes y por referencias que he visto tuyas, reparación del daño. Te voy a contar una anécdota. Durante unos años trabajé en un centro terapéutico para adolescentes con enfermedad mental y graves trastornos del comportamiento. Venían chicos sobre todo de protección y de reforma juvenil. Y teníamos un chaval que Susana es amiga y era la psicóloga clínica del recurso. Llegaba a decirme, Eli, hay casos en los que cuando con el chico nadie ha reparado, él no va a reparar. En base a muchos intentos, muchas estrategias educativas, y al final no se conseguía. Entonces, te lo devuelvo como pregunta. ¿Hay casos en los que crees que es misión imposible porque nunca ningún adulto reparó con él? En el tema de la reparación, claro, es muy importante dos miradas, ¿no? La del adulto y la del niño. El adulto no lleva a cabo la reparación porque cree que pierde autoridad y porque cree que pedir perdón es una muestra de debilidad y tiene que mantener su postura, digamos, firme. Y desde ahí es muy difícil que haya un acercamiento. El niño que está frente a una persona que es su autoridad y que creyendo que eso es lo correcto, lo que necesita, ¿no? Una figura de autoridad, lo que está recibiendo todo el tiempo es exigencia, presión, tienes que ser mejor o no eres suficiente, lógicamente va a crecer entendiendo que las relaciones son así. Cuando cambiamos el rol, ahora ya no soy un niño, ahora ya soy un adulto, yo asumo el mismo rol que tuvieron conmigo los adultos, que es el de no reparar porque eso me hace débil, o no reparar porque me hace perder o autoridad o firmeza o prestigio o reconocimiento. Entonces, lógicamente, no reparo no solamente porque no he tenido el modelo o el ejemplo, sino porque creo que hacerlo me debilita frente a la otra persona. Entonces, sí que pienso que a veces en la vida nos podemos encontrar una persona que no puede ser, no tiene por qué ser del entorno familiar, puede ser del entorno de amistad o laboral o social, que en un momento dado nos da una experiencia reparadora y entonces descubrimos que me hace mucho bien que alguien venga y hable conmigo de lo que ha sucedido. Por ejemplo, un compañero de trabajo que viene a hacer que me dice, oye, ya perdonarás que he llegado tarde y tú me has tenido que cubrir, gracias por el favor que me has hecho. Y de repente, esas experiencias de adulto con un corazón dañado de niño me hacen bien y voy descubriendo que hay otras maneras de relacionarse con las personas aunque de niño no lo haya vivido, porque mi creencia es que disculparme o acercarme a una persona e empatizar con su dolor, aunque se lo haya podido generar yo, a mí me debilita, me hace perder reconocimiento. Entonces, a lo que voy es, hay que preguntarse, ese menor, ¿por qué razón no ha tenido experiencias reparadoras? ¿Quién es el adulto que no ha reparado con él? En este caso concreto era un chico que había sufrido malos tratos. Claro. Desde antes de nacer. Claro. En su contexto hasta los 12, 13 años. En este caso tenemos un adulto que no es autoritario, ¿vale? Sino que es un adulto que ejerce maltrato. Porque hay que diferenciar entre un padre autoritario, pero que bueno, que está ahí cubriendo muchas áreas y lo hace de aquella manera, pero no pasa la línea del maltrato, y hay quien sí ejerce ese maltrato. En este caso, nos serviría de ejemplo de otra manera, ¿no? En algún momento encontraré personas que me hacen bien, que me quieren por como soy, que me aceptan sin necesidad de ser perfecto, sin necesidad de cumplir las expectativas del otro, y entonces empezará el corazón a sanar. Pero, lógicamente, voy a necesitar o pasar por procesos terapéuticos y estar con personas que sean capaces de amarme sin necesidad de que yo haga esfuerzos por ser amado. Es decir, desde el amor incondicional, ¿no? Es decir, te amo por quien eres, no por lo que haces, logras, ¿no? Pero bueno, al final es creer en el ser humano, en la bondad del ser humano. Ese ser humano me lastimó, pero aquí hay otros muchos seres humanos que me están haciendo bien sin que yo necesite hacer nada por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues en la vida necesitamos lo que son experiencias reparadoras, ¿vale? Aunque no sea directamente con la persona que me lastimó. Genial. Me gusta mucho lo que acabas de decir. ¿Te encaja? ¿No? Sí, sobre todo porque es como cuando tengo conversaciones con Antonio y me está pasando contigo, te estoy escuchando y están hablando lo mismo. Claro, claro. Lo mismo. A lo mejor han cambiado las adverbios, han cambiado algo, pero sí. El núcleo de lo que hablan es lo mismo. Claro. Súper bonito. Y el papel del amor. Sí. Como emoción.
Mira, me quedan 2 preguntas largas y ya pasada la última ronda, pero para ser rigurosos con el tiempo, te voy a dejar que tú escojas la pregunta. Te voy a decir las 2. Una de ellas va relacionada a, en Canarias, por desgracia, salimos frecuentemente en medios porque en el fútbol base, en categorías de 12 a 16, 17 años, muchos partidos acaban con invasiones de campo por peleas en la grada, peleas en el campo y peleas en la grada y en el campo. Tu opinión respecto a eso, ¿qué podría hacer que esto no sucediera? Y la otra pregunta va relacionada con esa capitalización que parece que ahora se han capitalizado las emociones y que hay que consumirlas. Sí que tiene elige una de las 2. A ver cuál te gusta. No, voy a elegir las 2 y te voy a contestar a las 2, un poco así, ¿no? Para empezar, hay que entender los espacios deportivos colectivos generan emociones muy intensas. Entonces, lógicamente, si de base uno no sabe regular sus emociones, va a ser muy difícil que en un espacio donde estamos todos contagiándonos unos a otros podamos gestionar todo eso. Entonces, es una cuestión también de responsabilidad, de que entendamos, se habla de los valores de la deportividad, ¿no? Pero es que en los valores de la deportividad que hay un agradecimiento al contrario, porque gracias a él puedo llevar yo a cabo el deporte, ¿no? El entender que estamos aquí todos para mejorar como deportistas y para competir, lógicamente, porque la idea es entrenar, ganar, disfrutar, son aquí muchas cosas, ¿no? Pero hay que entender que hay una responsabilidad afectiva con respecto a lo que yo siento y con respecto a lo que yo siento cuando estoy con otros. Entonces, es muy difícil pedir a personas que no tienen una educación emocional, que emocionalmente no tienen esa madurez, pedirles que en un espacio donde hay muchas personas sintiendo emociones muy intensas que puedan hacer esa regulación emocional. Entonces, habrá que pedir esa conciencia de ¿estás seguro de que en ese espacio tú vas a poder adaptarte a lo que ese entorno va a generar? ¿Tú vas a poder gestionar lo que ese espacio va a mover? Entonces, lógicamente, igual yo no te puedo pedir que en ese entorno tú te gestiones emocionalmente, pero igual sí que te puedo pedir si realmente es conveniente que tú vayas a ciertas actividades donde luego tú no vas a poder responder con, digamos, emocionalmente competente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hablo también de la responsabilidad. Es decir, si tú no te ves capaz de hacer esa gestión emocional en un entorno con esa alta afectividad, pues a lo mejor la responsabilidad tiene que ser previamente, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de responsabilidad afectiva, ¿vale? Y entonces yo creo que con eso más o menos podríamos responder a lo importante, ¿no? Sí, total. Pasamos a últimas rondas de preguntas. Vamos para allá. Lectura recomendada para mamis, papis o profesionales que van a ver esta entrevista para las competencias emocionales. Lecturas recomendadas, ¿qué les recomiendas? Vale, bueno, podría recomendar también mi libro porque lo escribo para familias y, lógicamente, yo veo de muchas fuentes e intento explicarlo de forma muy sencilla, que es el de infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Entonces, hablamos de infancia y hablamos de adolescencia y en un lenguaje muy sencillo, pero si tuviera que recomendar un poco fuentes que yo he leído, pues serían principalmente El cerebro del niño de Daniel Siegel, ese es un clásico, y El cerebro adolescente de David Bueno. Sí. Con esos dos. Y si tuviera que incorporar algún autor más de referencia, tendría que ser o Rafael Vizquerra como padre de la educación emocional o Rafa Guerrero, que también está ahora mucho en la difusión y es un gran profesional, Begoña Ibarrola desde los cuentos que tiene sobre emociones y bueno, pues iríamos añadiendo más autores. Muy bien. Un juego de mesa. El Party. Una película. Que no sea de emociones. La de Disney o Pixar. Anterior a esa. Yo diría León. Una película sobre 2 adopciones de la India, muy bonita. Hoy no la sabía. Bueno, pues es maravillosa. Se traduce en que son 2 adopciones distintas, uno porque es un niño de la calle en la India y otro porque es un niño de familia que se pierde. Entonces, lógicamente, lo que cada niño ha recibido en su comienzo de vida es muy distinto y eso condiciona unas adopciones muy distintas. El caso es que al final, sin hacer demasiado spoiler, uno de ellos empieza a tener recuerdos de su familia, pero antes de los 6 años, con lo cual tiene muy poco recuerdo y
empieza a buscar con Google Maps la posibilidad de encontrar a sus padres y bueno, el final es muy bonito, lo dejo abierto. Qué locura, qué bonito. Basado en hechos reales. Wow. Una canción, La de Viva la Vida. ¿vale? Y un cuento preferido tuyo para el abordaje de la educación emocional. Tengo varios preferidos, pero diría El problema. El problema se llama así el cuento, habría que buscar ahora mismo el autor. ¿El de obstáculos de Bucay? No. Es un cuento que se llama el problema, a ver si encuentro el autor. Y a los niños les ayuda mucho a entender el concepto de ansiedad que muchas veces se genera por cómo ellos viven las situaciones sencillas del día a día. A ver. Sí, aquí lo tengo. Pilar Serrano. El problema de Pilar Serrano. El problema de Pilar Serrano. Pues aquí queda apuntado para que lo podamos leer. Vale. Ahora te voy a presentar una diapositiva. Y vas a tener que elegir la cara con la que tú te identificas más de lo vivido hasta ahora. ¿Vale? Venga. ¿Te digo un número? Elige un número de cómo te has sentido hasta este momento en la entrevista. Ah, bueno, el 7. ¿El 7? Son todas con trampas, son graciosas. Sí, totalmente. Venga, muy bien, el 7. Pues te la dejo de compartir. ¿Y por qué? Claro, depende de la emoción que cada uno esté entendiendo. Claro. Es una pregunta trampa, esto es solamente por saber qué carita era la que... Sí, bueno, porque mi estado emocional habitualmente es de bastante calma, confianza y generalmente tiendo a sentirme suficientemente bien porque ni me exijo tanto ni espero tanto de mí, sino que simplemente me dedico a vivir el momento y la experiencia y disfrutarla. Genial. Pues ya estamos en la fase final con dos últimas preguntas. La primera, estamos cocinando un vínculo, un vínculo sano con la infancia. ¿Cuál es el secreto que lleva esa pócima? La mirada. La mirada. La mirada de curiosidad hacia lo que ese niño siente, hace, por qué lo hace, qué le interesa, qué cuenta. La mirada. Wow. O sea, cuando lo dijiste, lo que pensé es mirada apreciativa, pero tú has ido más allá. Sí. Has ido más allá. Sí. Y la última, un sueño por cumplir. Vivir cada día. Se cumple. Wow. Ya no tengo demasiados sueños porque es que me he dado cuenta que vivir cada día es el propio sueño. Es el propio sueño. Wow. Me ha encantado. Te voy a dar las gracias para poder también cerrar la video y parar la grabación y luego hablar de otras cosillas. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu apertura, por mostrarnos como ser humano, como persona, como eres. Muchas gracias. A ti, Eliezer, por tu tiempo y por la entrevista. Muchas gracias. Las preguntas me han encantado.